Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. Como podrán visualizar, el tema de hoy es las pruebas de la evolución. Como hemos visto, Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de especies en los diferentes ambientes y también a partir del estudio de fósiles. Desde entonces, los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas que justifiquen sus teorías. Las principales pruebas de la evolución con las que contamos actualmente son el registro de fósiles, la anatomía comparada, los estudios de embriología comparada, los estudios de comparación del ADN y por último la biogeografía. Hablemos del registro fósil. El registro fósil es el estudio de fósiles que ha permitido conocer las características de especies que dejaron de existir por uno de los siguientes motivos. Su hábitat cambió y como no estaban bien adaptadas al nuevo hábitat se extinguieron, evolucionaron y dieron lugar a otras especies. El registro fósil es una importante fuente de información para entender los cambios evolutivos de muchas especies, pero presentan ciertos problemas a la hora de interpretarlos, como por ejemplo el registro incompleto. Como hemos visto en la primera unidad, para que se forme un fósil se tiene que dar unas condiciones muy específicas. Ello supone que no disponemos de fósiles de todas las especies que han existido y por tanto hay huecos en la interpretación de la evolución de muchas especies. La dificultad en la datación. Es muy importante datar un fósil para poder situarlo dentro de la historia evolutiva de una especie, pero no siempre es fácil hacerlo. Históricamente se ha utilizado la datación estratigráfica basada en los estratos geológicos. Actualmente también se utilizan métodos físico-químicos como la datación por carbono 14, que tiene un límite de datación de 70.000 años, o la datación por potasio, que también se utiliza a partir de los 100.000 años de antigüedad. El problema se da cuando la datación estratigráfica y la fisicoquímica no coinciden. También tenemos los que son los tipos de restos fósiles. Debido a las características del proceso de fosilización, mayoritariamente solo se conservan restos óseos, ya que raramente fosilizan las partes blandas de los organismos. Hablemos también de la anatomía comparada. La actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones sucesivas a partir de los primeros seres vivos. Por lo tanto, todos los seres vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado. Este hecho se puede demostrar mediante la anatomía comparada, que se encarga del estudio y la comparación de órganos de diferentes especies. En anatomía comparada se distinguen tres tipos de órganos, que son los siguientes. Órganos homólogos. Son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura pese a ser utilizados para funciones distintas. Esto significa que comparten un antepasado en común, del cual heredaron la estructura del órgano. Son órganos homólogos las extremidades anteriores de los siguientes organismos, que vienen a ser los murciélagos, la ballena y por último el ser humano. Órganos análogos. Son órganos especial de especies distintas o diferentes que tienen distintas estructuras, pero una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Los órganos análogos son una prueba de la adaptación del grupo de especies al medio donde viven. Las aletas de una ballena y un pez óseo son órganos análogos, como pueden visualizar en el siguiente ejemplo. Por último, tenemos los órganos vestigiales. Son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiadas. Los órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una especie. Un ejemplo de órgano vestigial es el tubérculo de Darwin en humanos, reminiscencia de la punta de la oreja que presentaría alguno de nuestros antepasados. En nuestros antepasados, dicha punta sería parecida a la de los simios actuales. Como pueden visualizar en el siguiente ejemplo del libro, sería esta parte externa como el cachito de la oreja del mono que existiría en el antepasado del ser humano, pues.
Ok, alumnos, con eso mencionado, vamos a explicar la tarea. Como podrán visualizar, la tarea en clase consta de responder las siguientes tres preguntas planteadas en la plataforma. ¿Qué tipo de información nos proporciona el registro fósil sobre la evolución de las especies? ¿Cuáles son las principales limitaciones de su interpretación? Y comparar las extremidades anteriores de un murciélago, una ballena y un ser humano. Identificar cuáles son los órganos homólogos, análogos y vestigiales, justificando tu respuesta. Esas son las tres preguntas planteadas para la actividad en clase. Recuerden que cierra a 10 de la noche y abrió 12 del día. Para la tarea en casa tienen que elaborar un esquema comparativo entre órganos homólogos, análogos y por último vestigiales, incluyendo ejemplos y funciones en cada caso. Esa sería toda la actividad que tendrían que realizar en el día de hoy, tanto tarea en clase como tarea en casa. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos la siguiente semana.